En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 29 de junio del 2023. Mis queridos hermanos, en el precedente encuentro hemos hablado del milagro más grande, que la criatura viva en el querer de Dios, y prosiguiendo este extraordinario anuncio, hablamos hoy de este don supremo de Dios, porque el primer paso para recibirlo es conocerlo. Se ama sólo en la medida que se conoce. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Así dijo Jesús a la samaritana y ahora nos dice a cada uno de nosotros. Y poco después dijo a sus discípulos: Yo tengo un alimento que no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra. De ese don, la divina voluntad como vida, el Señor ha dicho a la sierva de Dios, Luisa Picarreta: ya el primer plano de los actos humanos cambiados en divinos, en mi querer, fue hecho por mí. Lo dejé como detenido y la criatura nada supo, excepto mi querida e inseparable madre, y era necesario. Si el hombre no conocía el camino, la puerta, las estancias de mi humanidad, ¿cómo podía entrar en ella y copiar lo que yo hacía? Ahora ha llegado el tiempo de que la criatura entre en este plano y haga también lo suyo en lo mío. ¿Qué tiene de extraño que te haya llamado a ti la primera? Y además, tan es verdad que te he llamado a ti la primera, que a ninguna otra alma, por más que me sea querida, le he manifestado el modo de vivir en mi querer, sus efectos, las maravillas y los bienes que recibe la criatura que actúa en el querer supremo. Examina todas las vidas de santos que quieras, o libros de doctrina. En ninguno hallarás los prodigios de mi querer cuando obra en la criatura y la criatura obra en el mío. Todo lo más hallarás la resignación, la unión de voluntades, pero el querer divino que obra en ella y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Eso significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a que viva en este estado sublime. Así como el mismo modo como te hago que ores, no se ve en ningún otro. Por eso sé atenta. Mi justicia quiere exigirlo, mi amor lo suspira ardientemente. Por eso mi sabiduría dispone todo para lograrlo. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Son palabras del 6 de octubre de 1922, en el volumen 14. Por tanto, el Señor no se contenta con que hagamos lo que Él quiere, sino que su voluntad sea para nosotros, por gracia, lo que es para Él, que su voluntad sea nuestra y la nuestra sea suya. Ese es el don supremo de su amor. En la vida de Luisa leemos que 11 meses después de haber recibido la gracia del desposorio místico en la tierra, el Señor quiso ratificarlo en el cielo, en presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, con una nueva gracia, la más alta conocida anteriormente por los santos y escritores místicos, el matrimonio místico. Con esa gracia le fue concedido a Luisa la perenne adquisición de las tres divinas personas, representadas por las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que establecieron en ella su perpetua y estable morada. Era el 8 de septiembre de 1889, fiesta de la Natividad de María. Luisa tenía 24 años y medio
y llevaba ya 2 años definitivamente en cama. En aquel momento Luisa recibió el don del divino querer, el alimento y la vida de Jesús y de María, el don del que se había privado Adán con separarse de la voluntad de Dios. Y en efecto, nuestro Señor le explica, 32 años después, habían pasado ya 32 años y Luisa tenía ya 56. Tu familia es la Trinidad. ¿No te acuerdas cómo en los primeros años de cama te llevé al cielo y ante la Trinidad Sacrosanta hicimos nuestra unión? Y ella te dotó de tales dones que tú misma aún no los has conocido. Y cuando te hablo de mi querer, de sus efectos y su valor, te hago descubrir los dones con que desde entonces fuiste dotada. De mi dote no te hablo, porque lo que es tuyo es mío. Y luego, al cabo de pocos días, bajamos del cielo las 3 divinas personas, tomamos posesión de tu corazón e hicimos en él nuestra perpetua morada. Tomamos el gobierno de tu inteligencia, de tu corazón y de todo tu ser, y cada cosa que tú hacías era un volcarse de nuestra voluntad creadora en ti, eran confirmaciones de que tu querer estaba animado por un querer eterno. El trabajo ya está hecho, no falta más que darlo a conocer para hacer que no sólo tú, sino también los demás puedan tomar parte en estos grandes bienes. Y es lo que estoy haciendo, llamando una vez a un ministro mío y otra vez a otro, y también a ministros de lugares lejanos. Esto se lo dice el 5 de diciembre de 1921, en el volumen 13. Queridos hermanos, antes de hablar del don de la divina voluntad y de cómo se recibe, es necesario hacer una aclaración. Hablamos de voluntad y de querer. En cierto sentido son lo mismo, pero son 2 cosas distintas. Voluntad es un sustantivo, indica lo que es. Querer es un verbo, indica lo que hace. Es la misma diferencia que hay entre el corazón y el palpitar del corazón, entre la fuente y el río que nace de ella. En Dios, la fuente de todo es su voluntad, y el río es su querer. Pero ese río que da vida a todo no es de agua, sino de amor. Así Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene 2 voluntades, una divina, la de la Santísima Trinidad, y la otra humana. Pero no ha vivido una doble vida, unas veces como Dios y otras sólo como hombre, sino como lo que Él es, el hombre Dios, con un único querer, y lo que Él es por naturaleza lo quiere compartir con nosotros por gracia. Como se unen en una taza el café y el azúcar, aun siendo 2 cosas distintas, así nuestra voluntad y la suya pueden unirse en un solo querer. Debemos partir de la verdad y por tanto de la humildad. El lenguaje de Dios es el de la verdad. Con la gran pregunta que nos hace el Señor, ¿quién soy yo y quién eres tú? Mira mi amor a ti, ¿dónde está tu amor a mí? Y por tanto veamos cómo se recibe este don. Debemos por tanto conocerlo, quererlo, sacrificar todo nuestro querer humano para recibir el suyo, hasta incluso no dirigir ni siquiera el querer divino con nuestro querer humano. Se necesita el vacío de nosotros mismos. Si queremos que la voluntad divina sea en nosotros la fuente de la vida, ante todo debemos saber suficientemente de qué se trata, qué es lo que queremos, qué cosa es. Por tanto, saber. Y lo segundo es que debemos quitar el obstáculo, que es precisamente nuestro querer humano.
Es lo que San Juan Bautista dijo: es necesario que Él crezca y yo disminuya. Sólo a medida que morimos a nuestro querer humano, o sea que no le damos vida por nuestra cuenta, podemos en cada momento llamar al querer divino a que viva y resucite en nosotros. Porque no es posible servir a dos señores, como dijo San Juan Pablo II. ¿Será el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí, o será el amor propio llevado hasta el desprecio de Dios? Este don no es una fórmula mágica, una oración que rezar, sino que para recibirlo hace falta saber de qué se trata, quererlo y por tanto quitar el obstáculo del querer humano, o sea, dar vida a nuestra voluntad, hacer lo que queremos cuando esta voluntad nuestra no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos da es gratuito: el aire, el sol, la respiración, la vista, la vida, etc. Pero el don de su voluntad, por gracia, es lo único que tiene un precio, y el precio es nuestra voluntad. Si vivimos en gracia de Dios y deseamos este don supremo que Dios desea darnos, y lo desea más que nosotros, la señal segura de que nos lo dará es que antes hace que nos llegue la noticia. Si vivimos en gracia de Dios, lo deseamos y se lo pedimos, ¿es seguro que nos lo dará? Sin embargo, queda siempre el hecho de que no basta que Dios nos lo dé, hace falta también que nosotros lo recibamos. O sea, no es posible estar al mismo tiempo vivos y muertos, pecar y a la vez estar unidos a la voluntad de Dios. Son dos cosas incompatibles. Los efectos, los límites, nuestras miserias no son de por sí obstáculo a Dios para que pueda darnos su don. Si Dios tuviera que esperar a vernos sin defectos y sin nuestras miserias para darnos su querer divino como vida, no nos lo daría jamás. Otra cosa es el pecado, sobre todo si es grave, pero para pecar hace falta ser suficientemente conscientes y quererlo. No es lo mismo sentir que consentir. Sentir no depende de nosotros, querer sí. Y el Señor nos dice: Hijo mío, tú ya conoces mis mandamientos. Con el respeto a mi ley puedes hacer cualquier cosa, pero llámame a que yo la haga junto contigo, porque si la haces tú, ¿cuánto vale? Mientras que hecha por mí, con tu permiso, vale infinitamente. Por eso Dios en su voluntad puede hacer en un instante lo que nosotros no somos capaces de hacer en toda nuestra vida. Todo parte del conocimiento, más aún de la acogida del anuncio que nos llega de parte de Dios. Como la Santísima Virgen, que de nosotros se pueda decir, como lo que le dijo a ella su prima Isabel: bendita tú eres porque has creído, porque en ti se cumplirá la palabra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.